Por eso vamos a estar entonces ya hablando y preguntándole a alguien que sabe. Es el doctor José Cárdenas, que él es pediatra del Hospital Justo José de Urquiza. Y bueno, directamente no somos nosotros médicos, directamente por ahí los papás en la desesperación que hacemos, corremos para que lo atienda un pediatra. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Noelia Acevedo, Juan Segovia lo saludan. Hola Noelia, hola Juan, hola a todas las personas que están escuchando. Sí, bueno, la bronquiolitis es una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias que afecta justamente en el otoño y particularmente en el invierno, así que es muy idóneo que nosotros estemos hablando de esto recientemente, porque también afecta a lo que serían los niños más pequeños, los menores de 2 años, comprometiendo así las vías respiratorias. La bronquiolitis no solamente la estamos viendo acá en Concepción del Uruguay, hay un brote que anualmente ocurre en estos meses en todo el país y afecta principalmente a los bronquiolos, que es la parte más pequeña de todo el árbol bronquial, y llenándola así de moco, hay una hipersecreción de moco y hay un aumento por tejido inflamatorio de la luz de este bronquio. Como lo pueden ver en la imagen, pues ahí vemos el bronquiolo inflamado, lo que disminuye el paso del aire. Va a tener sus particularidades, la mayoría es de etiología viral y eso hay que tenerlo en cuenta porque no existe un antibiótico que nosotros le vayamos a colocar a los niños para que mejoren, ¿no?, el curso de la enfermedad. Los virus que mayormente están implicados son el virus sincitial respiratorio, que es el causante del 80% de todas las bronquiolitis, que hay un pico epidemiológico anualmente. También el metaneumovirus, el virus de la influenza, el rinovirus, el adenovirus y el coronavirus, como lo vimos en los años anteriores, el coronavirus generando infecciones respiratorias, ¿no? Lo más importante que hay que tener en cuenta son las pautas de alarma, porque esta enfermedad genera en los primeros días fiebre, tos, malestar general, esa rinorrea hialina o serosa que van a tener nuestros niños, y finalmente va a tener signos de dificultad respiratoria. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tener todas esas pautas de alarma, porque, bueno, principalmente va a tener lo que sería el aleteo nasal, va a tener también la retracción del pecho, que lo conocemos como tiraje, los tirajes subcostal e intercostal, y además va a tener también la sibilancia, que son esos chillidos que van a tener los pacientes y por la cual a veces muchas madres acuden a la consulta. Y bueno, dependiendo de la severidad de esto, él va a tener un cuadro diferente, ¿no? Puede ir a casa, puede estar internado, puede requerir una unidad de cuidados intensivos pediátricos o una unidad de cuidados intermedios. También otra cosa importante que cuando ya pase todo este periodo catarral, cuando ya pasen estos primeros días de la enfermedad, van a haber un periodo de convalescencia que dura aproximadamente 2 a 3 semanas hasta un mes. Es por eso que nuestros niños van a seguir, después de que ya pasaron toda esa parte aguda, van a seguir presentando tos, y eso es importante aclararle a los padres: mira, papá, o mamá, después de que suceda todo este cuadro, que ya el niño esté mejor, que ya no tenga fiebre, no tenga dificultad respiratoria, él todavía va a quedar con tos. No es necesario que acudas a otra consulta por eso, o acudas a remedios caseros, o acudas a formas alternativas para quitarle la tos. Recordemos que la tos es un mecanismo de defensa y que debemos siempre tenerle un poco de paciencia y acudir cuando realmente sea muy aguda. La pandemia nos dejó un aprendizaje muy importante que nosotros no lo podemos olvidar, sino que siempre lo tenemos que tener a la mano, ya que siempre de lo malo sacar lo bueno, ¿no? Fue el uso de barbijo, el uso de tapabocas, que nos ayuda cuando tengamos esos síntomas respiratorios en el adulto o en los niños, usarlos para evitar la transmisión de los virus respiratorios. También el lavado de manos, que el lavado de manos particularmente debe ser en todos los sitios educativos, donde hay más hacinamiento, donde están todos pegaditos, en los jardines maternales, en las unidades de cuidado diario de los pacientes, de los lactantes. Ahí el lavado de manos debe ser individual y debe ser efusivo, es decir, siempre y constante. También es importante en estas unidades educativas donde están los niños pequeños y los niños preescolares, el área de las superficies debe ser higienizado constantemente y debe ser también ventilar los espacios cruzados, ¿no? Si abro la puerta de la derecha,
abro la puerta, abro la ventana de la izquierda como para hacer una ventilación cruzada. Y esto también puede ser tanto en los espacios educativos como también en los espacios de la casa. Por supuesto, no lo voy a hacer cuando haga frío afuera, sino que voy a utilizar, por ejemplo, la hora del mediodía, de la siesta, como para hacer esta ventilación en casa. Lo otro que siempre debemos tener con nosotros es las otras medidas de prevención, como lo es la lactancia materna. La lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida es fundamental y es muy importante y va a tener un impacto positivo no solamente en estos primeros 1000 días de vida, sino también durante toda la vida, porque le va a dar anticuerpos, no solamente nutrición con los nutrimentos necesarios, sino también estas inmunoglobulinas que le van a propiciar anticuerpos para defenderse con nuestras enfermedades. Estudios recientes han demostrado que los pacientes que tienen bronquiolitis y que han recibido lactancia materna van a tener, por supuesto, un mejor curso de la enfermedad que los que han recibido fórmulas infantiles. También la vacunación constante, mes a mes, debe ser siempre como una herramienta poderosa para evitar todos estos virus respiratorios y estas enfermedades, como puede ser también prevenir la neumonía. Y dentro de todos estos cuadros respiratorios, también siempre tenemos en nuestro país enfermedades reemergentes o enfermedades endémicas, como lo es la tuberculosis, que la tuberculosis no es más que una enfermedad bacteriana ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, que en nuestros niños va a generar lo que sería tos seca o tos que progresa húmeda, fiebre, va a generar también escalofríos, sudoración nocturna, y que bueno, lamentablemente los adultos son los que van a contagiar a los niños, porque los adultos son los que van a producir los bacilos y van a contagiar posteriormente a los niños, que no son los que transmiten la enfermedad. Doctor, ¿me puede escuchar usted? Quería hacerle una consulta con respecto a poder separar un poquito los temas, ¿no? Entonces, por un lado, usted acaba de explicar perfectamente cómo hay que cuidarse y con respecto a los síntomas a tener en cuenta de la bronquiolitis. No hay que, o sea, no, usted dijo algo muy importante, hay un brote últimamente en niños pequeños. ¿Niños de qué edades estamos hablando? Niños de la bronquiolitis menores de 2 años. Menores de 2 años. Pero para eso también, dado al brote en Concepción del Uruguay de bronquiolitis, se ha dispuesto de una posta respiratoria, ¿no? Sí, la posta respiratoria yo creo que la hacemos todos los pediatras cuando se aproxima esta época del año, porque todos hacemos sobreturnos, todos nos abocamos a hacer esta posta respiratoria. Pero bueno, en nuestra ciudad tenemos la posta respiratoria que es en el centro de Chacomoti, que es de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 18:30, donde está destinado un equipo que va a ayudar a descongestionar la guardia del hospital, donde va a estar pediatras y equipo de enfermería que van a ayudar a, por lo menos los pacientes que no requieran internación o no requieran mayores cuidados de complejidad, pueden acudir a este centro de salud. Y por supuesto también el poder que van a tener los pediatras de cabecera a la hora de que tengamos los primeros síntomas, acudir tempranamente a la consulta pediátrica para así ir vigilando los signos que vayan a ser de mayor complejidad y que pueden complicar el curso de la enfermedad respiratoria. O sea que ante cualquier duda, no esperar que se le pase solo, no esperar 2, 3 días, 4 días ya se le va a pasar, no. Las primeras 24 horas con fiebre, siempre acudir al pediatra y sobre todo porque después puede ser mucho más grave todavía la enfermedad. Sí, sobre todo cuando hay signos de dificultad respiratoria, no lleguemos a eso. O sea, cuando tengan los primeros síntomas catarrales, acudimos a nuestro pediatra de cabecera, a nuestra posta respiratoria, y así vemos cómo va nuestro chico. Si hay signos de dificultad respiratoria, por supuesto, debemos acudir con urgencia y no esperar que pase la mañana o que salga el sol como para ir al pediatra, sino que inmediatamente debemos acudir a los centros que están destinados para esta posta respiratoria. Perfecto. Ahora, recién también usted comenzaba otro tema más que importante, que últimamente también se está hablando de una enfermedad que tiene años, que es la tuberculosis, que también afecta a uno de los órganos respiratorios más importantes, que son los pulmones, y puede ser también que haya chicos que se estén estudiando últimamente del departamento de Uruguay a ver si tienen o no tuberculosis.
Sí, realmente siempre se está estudiando la posibilidad de que ante la evidencia de un paciente respiratorio existe esa probabilidad, ¿no? Pero particularmente durante los últimos 2 años, después de la pandemia de COVID-19, siguió siendo preponderante la enfermedad por tuberculosis en nuestro país, sobre todo en el área del norte del país. Pero en la provincia de Entre Ríos siempre hay constantes casos puntuales de tuberculosis, lo que hace que nosotros siempre tengamos que tenerla en cuenta. Y sí, siempre tenemos pacientes que estamos estudiando la posibilidad y por supuesto en este mes, por supuesto, no es la excepción. Entonces, la tuberculosis, ¿una persona puede fallecer de tuberculosis? ¿Se puede tratar? ¿No tiene tratamiento? Sí, la tuberculosis en el año 1830, 1850 era una enfermedad mortal. Actualmente no, actualmente existen antibióticos potentes que van a ayudar en las primeras 48 horas disminuir la capacidad de transmitir el bacilo, es decir, la enfermedad, y es una enfermedad totalmente curable que el paciente no va a tener ninguna síntomas posteriores. Y sobre todo los pediátricos, una vez que tengan la enfermedad, y sea tratada, por supuesto, no va a generar ninguna complicación posterior. Yo Y soy... generar y manifestar que los niños no son los capaces de transmitir la enfermedad, son los adultos. Claro. Entonces, si tenemos un niño contagiado con la enfermedad, sepamos que no la va a llevar a casa. En este caso, tenemos que autolimitar esta enfermedad contra el contacto principal y finalmente hacerle estudio a los niños para así cortar el ciclo. A ver, usted me sabrá decir que antes se creía que la persona que tenía tuberculosis era una persona que tenía el vicio del alcohol, que tenía determinados vicios con respecto también a la higiene. Pero bueno, este mito se rompe porque acabas de decir que se puede transmitir a cualquier persona. Sí, se puede transmitir a cualquier persona, particularmente los inmunocomprometidos, es decir, todas las personas que tengan algún inmunocompromiso, que tengan alguna condición de base, van a ser, por supuesto, mucho más susceptibles. Las personas que son inmunocompetentes, que tienen el sistema inmunológico fortalecido, aquellos niños que recibieron lactancia materna, que tienen sus vacunas acordes, por supuesto no se van a contagiar, o sí se van a contagiar, pero van a generar inmunidad y van a ellos mismos resolver la enfermedad y no van a generar síntomas. Tenemos una vacuna que es la vacuna de la BCG que recibe todo recién nacido y se describe que es nuestra marca de que venimos de Latinoamérica. Por ende, porque Latinoamérica es muy endémica todavía de tuberculosis. No es que ya dejó de existir, sino que sigue siendo una enfermedad reemergente y siempre está con nosotros. Entonces, sepamos que la BCG nos ayuda a prevenir las formas graves, pero estas formas que son, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar, en el caso de que tengamos una persona inmunocomprometida, puede llegar a presentar las manifestaciones clínicas. Bueno, realmente una clase magistral la tuya, o sea que las mamás que los atienda José Cárdenas, les va a explicar absolutamente todo cómo es que cómo viene la enfermedad y también cómo deben tratarla. Realmente, bueno, muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Sabemos que, bueno, ya tenés que ir a atender tus pequeños pacientes que, bueno, realmente deben estar últimamente bastante ocupados en el hospital y también en los centros de salud. José, muchísimas gracias y, bueno, por siempre por atendernos y sobre todo por lo que estás haciendo por los chicos de Concepción del Uruguay y alrededores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias y bueno, gracias por darnos esta ventana para nosotros también manifestar nuestra preocupación y por supuesto calmar a la población y darle estos tips que le van a ser útil no solamente a los pacientes que acuden a la guardia, sino a toda la población en general, porque bueno, hay que ser multiplicadores de las cosas positivas también. Perfecto, muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, gracias. Ahí estábamos hablando entonces con el pediatra José Cárdenas, porque en primer lugar hay un